Bueno, en estos días se está hablando mucho del resultado de la convención del radicalismo y bueno, hay muchos comentarios respecto del acierto o el desacierto de lo que esa convención resolvió. Yo en realidad tengo una opinión un poco distinta. Me parece que no importaba que hubiera resuelto, porque las dos opciones que se planteaban eran prácticamente lo mismo, es decir, eran opciones que de alguna manera lo único que tienen en cuenta son los intereses de determinados grupos que hoy viven dentro de la Unión Cívica Radical. Pero en ningún caso lo que se está pensando es en cómo lograr que la Unión Cívica Radical vuelva a ser el partido que fue, vuelva a liderar las corrientes de opinión, en vez de ser una especie de partener del mago de determinadas opciones de poder que aparecen en otro lugar y que por otro lado sabemos que inexorablemente van a fracasar y que una vez que fracasan justamente van a caer encima de la Unión Cívica Radical porque es un partido que tiene mucha historia, más de 100 y pico de años, que tiene una trayectoria y que sin perjuicio de todos los desaciertos de los últimos tiempos debiera de ser, por lo menos yo creo que la sociedad necesita un partido político que siga trabajando en las cosas importantes, en la transformación de fondo de la sociedad, no fundamentalmente en ponerse las pilas nada más que en ganar elecciones, porque bueno, un poco ya lo decían nuestros prohombres, y es preferible que se pierdan 100 gobiernos antes que se pierdan los principios, y me parece que hoy estamos muy lejos de eso. Hoy lo único que importa es ver cuál es la alquimia que se hace para ver si se puede ganar, y en ese contexto que algunos se vean beneficiados con algún cargo, en vez de pensar de que el partido político, por lo menos un partido político, Unión Cívica Radical, fue diseñado para pensar la sociedad a largo plazo, en donde lo importante era lograr las transformaciones de fondo de la sociedad más que ganar elecciones, y bueno, eso transforma esa convención en una suerte de muerte anunciada, digamos, en un fracaso que era obvio, podía ser para un lado, podía ser para el otro. Pero en cualquiera de las hipótesis quien iba a perder era la Unión Cívica Radical como partido. Yo siempre digo que lo más importante no es ganar elecciones, lo más importante justamente era hacer los planteos correctos respecto de la coyuntura en que se vive, y bueno, si no se sacan muchos votos no importa, porque la vuelta de la vida va haciendo de que los mismos acontecimientos conduzcan a entender cuando las cosas son las que corresponden. Si queremos seguir las modas hipotéticas que por ahí nos señalan los medios de comunicación, las modas que de alguna manera la propia sociedad impone sobre la base de los condicionamientos que tiene, bueno, en vez de cumplir una función de liderazgo de las corrientes de opinión, en vez de tratar de hacer una contribución para mejorar la sociedad, lo único que hacemos es reafirmar a la gente en el error y avanzar hacia un destino absolutamente incierto, que lamentablemente año tras año demuestra que es peor y que no logramos mejorar, ¿no? Siempre cuando uno hace una alianza, si sale mal, tiene que estar pensando en que no fue diseñada correctamente de acuerdo a la coyuntura que había que hacer. Es decir, a veces yo quiero que se entienda que uno cree en las alianzas, no es que no crean las alianzas, pero la alianza es un instrumento. Un instrumento que bien utilizado puede servir, mal utilizado puede ser muy dañino. Yo siempre uso el ejemplo del bisturí. Un bisturí en mano de un gran cirujano posiblemente nos salve la vida. En mano de un inexperto o en mano de un asesino nos va a costar la vida. Es decir, la culpa no la tiene el bisturí, sino que la está usando. La culpa no la tienen las alianzas en sí mismos, sino en la forma en que se constituyen. Que nos llenamos la boca de que son alianzas que tienen que ver con programas, que tienen que ver con ideas, que tienen que ver con proyectos, pero cuando uno se fija, en realidad lo único que tiene que ver es con poder ganar una elección. Y luego, obviamente, no se sostienen en el tiempo. Entonces, acá no es el problema si hoy coyunturalmente la sociedad cree que Macri puede ser un gran candidato, y en cuyo caso entonces hay un montón que quiere colarse de la corriente de ascenso de Macri. Parece que uno de los problemas que tienen las alianzas también es un problema de educación. Nosotros somos muy autoritarios en general, y entonces en toda alianza hay uno que es el que quiere llevar la batuta, que es el que impone todas las ideas, y otro es el que de alguna manera se somete a la estrategia del otro. Es decir, no son alianzas que realmente contemplan esa diversidad que uno intenta conjugar
y que de ahí sale una síntesis. No, son alianzas en donde se juntan a los 2 o 3 para ganar una elección, pero el que va a mandar es uno, que es el que tiene el gran elector, y a partir de allí los demás tendrán una cuota parte del poder, pero ese poder es solo coyuntural y puntual para el área. No significa de que esa alianza siga gestionando luego sobre la base de una discusión permanente de ideas en donde todos participan y en donde todos construyen. La experiencia en la provincia, como fue experiencia en otros lugares, es nos juntamos para ganar, el que puso más votos, o de alguna manera el que tenía el gran elector, porque esto también es consecuencia del autoritarismo, es el que va a imponer las condiciones a los demás socios. Y los demás socios van a tener que acompañar por el pedacito de poder que les toque, pero no van a poder discutir las cuestiones importantes de fondo, que yo creo que de alguna manera es lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos constituido una alianza en donde teóricamente hay un montón de partidos que intervienen, pero a la hora de discutir las grandes políticas, yo creo que los otros partidos están ausentes. Sí podemos decir, bueno, el radicalismo tiene el ministro de Obra Pública o tiene el ministro de Trabajo, sí, es cierto, pero eso no significa nada si uno no se puede sentar a diseñar cuál es el modelo de provincia que eventualmente queremos construir entre todos y cómo uno agrega la visión del sector que representa. De la otra manera hay una suerte de sometimiento. Creo que esta vieja cultura autoritaria que tenemos los argentinos permanentemente reviene hacia nosotros como un inconveniente, que ni siquiera cuando armamos algo para ganar entre todos, porque hay una necesidad que la sociedad está pidiendo, somos capaces después de actuar en consecuencia. Nuestra propuesta en la provincia tiene que ver un poco con lo que acabo de señalar, es decir, nosotros entendemos que la política tiene que apuntar fundamentalmente a mejorar la sociedad. Y yo siempre digo, yo vengo del radicalismo, hay mucha gente que obviamente hoy ha abandonado el radicalismo y otros que ni siquiera nos quieren, pero digo, el radicalismo ha tenido algunas características a través de su historia, sobre todo cuando podríamos considerar fue un partido exitoso, que siempre apuntó a que la democracia fuera el sistema de gobierno, pero que esa democracia fuera una democracia real, no formal, y siempre tuvo en cuenta que esa democracia real solo era posible en la medida que tuviéramos una sociedad muy educada, ¿sí?, con una muy buena educación y una sociedad que abandonara el autoritarismo. Si esas dos cosas no se logran, nosotros vamos a seguir teniendo fracasos tras fracasos en el sistema democrático. Por eso nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta que trate de unir todos estos valores. Bueno, el primer valor es vamos solos. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que para nosotros es muy importante la división de poderes. Y si bien sería más cómodo, a lo mejor ir en un colectivo con un gran elector y llegar a las elecciones con el traje puesto, nosotros elegimos una lista más chiquita, con mucho más inconvenientes, con muchas más limitaciones, pero que pueda tener, el día que logre acceder a la legislatura, como yo lo hice la otra vez, la libertad de criterio para defender a rajatabla los intereses de los que uno quiere representar y no someter sus decisiones a los ejecutivos, que esto es lo malo, no importa quién es el gobernador, si es Juan o es Pedro, de qué partido pertenece. Lo cierto es que el legislativo tiene que ser independiente, está para hacer políticas de largo aliento, está para controlar al ejecutivo, no está para ser socio, no está para trabajar en la coyuntura, y de hecho esto es lo que ocurre hoy por hoy. Por eso digo, vamos solos. Es más difícil, pero cuando estemos sentados ahí nos comprometemos a defender los intereses que queremos representar. ¿Por qué a los argentinos nos pasa esto de que no nos podemos poner de acuerdo, que no aceptamos la crítica, que rápidamente vamos a las manos, de que cuando alguien gana, aunque sea a través de una alianza, termina imponiendo su voluntad como si fuera el único pensamiento que existe? ¿Por qué cuando llegamos al poder rompemos todo lo que está ahí y empezamos a armar algo a nuestra imagen y semejante? Me parece que si no entendemos que esto es lo que nos ocurre sistemáticamente, lo vamos a volver a repetir hasta el hartazgo, hasta que llegue un punto en que no lo vamos a poder repetir porque va a ser imposible vivir en esta sociedad. Entonces nosotros ¿qué decimos? Bueno, nosotros queremos representar la división de poderes, queremos representar la educación y desde la educación representar también las políticas de la clase media, porque queremos que esa clase media que nos hizo distinto en América, esa clase media fuerte, que creía en la educación, que era respetuosa, está casi en vías de extinción. Y el instrumento único que posibilita su recuperación es una educación de calidad para todos. Hasta que no la logremos, vamos a seguir retrocediendo.